y Inés Plana nos hablarán de sus primeras novelas por las que han sido seleccionados para ganar el premio Tuber. Desde aquí le enviamos un saludo a Xavier Zambrano, que es el quinto finalista y no ha podido venir ni asistir a la charla. Al mismo tiempo, os recordamos que a las 7:15 de esta tarde tendrá lugar en esta misma sala la entrega del premio Tuber Melanchorum a uno de los 5. Le doy paso a Laura González, rápidamente, que tiene muchas ganas de hablar, moderadora de la mesa. ¿Por qué? ¿Por qué crees eso? Que será la moderadora de la mesa, es periodista y directora del programa de radio Todos Somos Sospechosos. Los entrevistará y, si nos da tiempo, después de la charla habrá turno de preguntas. Vale. Se recomienda que sean preguntas y no sean reflexiones, para que así nos dé tiempo de acudir después al vermú, al que estáis también todos invitados. Perfecta. Total 1 hora con preguntas de público, ¿verdad? Más o menos. Lo digo para más o menos gestionar el tiempo. Vale. Pues bueno, pues vamos a empezar. Bienvenidos a todos. Gracias por venir. Vamos a hacerlo en castellano por deferencia a los que no son catalanohablantes, para que todo el mundo lo entienda. Y bueno, tenemos hoy a 4 de los 5 finalistas del Tuber Melanosporum. El último año que estuve aquí fui incapaz de pronunciarlo, pero he estado practicando un montón. Tuber Melanosporum, Tuber Melanosporum. ¿A que sí? Y tengo que decir, antes de hablar de sus novelas, que son una pasada, como primeras novelas, o sea, para nada tengo la impresión de que esté ante primeras novelas. Son 4 historias, en este caso de los 4 presentes aquí, completamente diferentes, con voces completamente diferentes, con retratos sociales completamente diferentes, con protagonistas completamente diferentes, y ha sido un gustazo. Aparte os he leído seguidos, y ha sido de verdad un gustazo. Os voy a pedir, me he traído los ejemplares, que después me los firméis, porque yo para el programa Todos Somos Sospechosos de Radio 3, cuando los libros me los acabo, los regalo entre los oyentes, aunque estén manoseadicos y tal, pero les doy una segunda vida. Y bueno, os voy a pedir que luego me hagáis una dedicatoria para los oyentes, o los sospechosos, como los llamo y tal. Yo aprovecho, haciendo la cuña. Y nada, que os agradezco mucho estos libros. Vamos a empezar, bueno, con Joan Miquel Capell, no? Premi Crims de Tinta 2018. Batràs. Batràs, como sabéis, es la cárcel de mujeres de Barcelona. Es un sitio muy especial. Como centro penitenciario. Yo he estado varias veces pues haciendo programas en algún tipo de acto solidario, etcétera, y es un submundo muy curioso que nos gustará que nos expliques. Pero bueno, en primer lugar decir que esta historia es el primer caso de los Mossos d'Esquadra, cuando los Mossos d'Esquadra todavía no sabían ni ellos mismos lo que eran. Y me gustaría que como experiencia en primera persona y como Mossos nos contaras el contexto en el que se va a producir esta historia de Batràs. Buen día, buenos días a todos y muchas gracias a la organización y a la gente de Morella por haberme invitado y por haber leído el libro, los que lo habéis leído. La verdad es que cuando escribía Batràs yo intentaba responder a mí mismo cómo lo hicimos en aquella vez y cómo empezamos un proyecto de construir una policía en el que he tenido la suerte de poder participar y verlo en primera persona. Y me parecía que con Paco Camarasa y Andreu Martín, cuando hablábamos con ellos decían, bueno, esto hay que explicarlo. Y bueno, todo lo que he escrito hasta ahora son libros de derecho, son atestados policiales y no tiene nada que ver con esto. Y ellos me decían, bueno, la estructura es fácil, tú verás que esto... yo decía, pero es que vosotros os lo inventáis, entonces yo tengo que hablar de lo que yo sé y no puedo inventármelo, por eso en primera persona y por eso en la cárcel. Lo que ocurre es que éramos como 2 aprendices en la cárcel de unas mujeres muy expertas y en el entorno del SIDA, en el entorno de la marginalidad, en el entorno de unas personas que la vida las había llevado a aquellas circunstancias. Y normalmente como policía nunca piensas en cómo es la casa del delincuente o cómo es la casa de la delincuente, y allí nos encontramos con una delincuente que es madre de familia, que tiene a sus hijos allí y que, por desgracia, la heroína que les entraron pues acabó llevándole la vida a una. Esa circunstancia yo creo que era importante destacarla y ver cómo empezamos desde los Mossos y desde la policía, con la ayuda de un juez y con la dirección de un juez y un fiscal, cómo podemos encontrar la trama de cómo llegó la heroína a la cárcel y cómo murió esta mujer y cómo aprendimos nosotros a ver esa violencia oculta en el que en la sociedad a los que considera violentos o apartados de este régimen los encierra en una casa como esta, en el -1, pero ahí están, encerrados y encerradas, y ahí es donde hemos intentado explicar cómo era esa vida.
es curioso porque la novela empieza pues eso, con una muerte en el módulo maternal de Bat-Ras. El módulo de maternidad es muy curioso porque, bueno, me imagino que teniendo en cuenta que se ambienta antes de los Juegos Olímpicos, no creo que haya cambiado demasiado, ¿no? Pero es un módulo completamente diferente a cualquier otro, suele tener dibujos en las paredes, es mucho más cálido precisamente porque las madres que están presas tienen a sus niños muy pequeñitos, ¿no? En ese contexto, bueno, pues eso, hay una muerte y parece que es una sobredosis. A partir de ahí, bueno, al caporal de Salud Pública dels Mossos, estamos en 1991, lo llaman al juzgado. Y como los Mossos, de momento, no han sido policía investigada, está como cagao, diciendo, ¿para qué narices me llaman? ¿Qué habré hecho? Es todo muy así, muy naif, muy inocente, ¿no? El tema de los que era así, era un poco así. Como, ay, ¿qué ha pasado? Mi jefe me decía, ¿qué habéis hecho mal para que os llame el juez? Es decir, nunca nos ha llamado el juez. Entonces, algo habéis hecho mal, porque el juez no te llama para nada bueno, nunca. Entonces, bueno, no sé qué hemos hecho. Bueno, ves para allá y ya me dirás. Es decir, la idea está, no solo de que es naif, es de inexpertos y de gente que tiene solo voluntad y ganas y no muchos conocimientos, ¿no? Y es verdad que en 1991, en esa Barcelona preolímpica, donde se gasta mucho dinero en las inversiones de infraestructuras, de aeropuerto, de tren, de la vía olímpica, de los estadios, no se gasta dinero en los barrios, no se gasta dinero en esa cárcel. Ahora, cuando he estado con ellas y llevé la novela, ellas me decían, pero usted que estaba en el 91 y que está ahora, ¿ve diferente a la cárcel? Decía, hombre, el departamento de madres no, porque es prácticamente una guardería y lo veo como tal. Lo que ocurre es que sí son muy distintas ustedes. Yo no me atreví a decirle nada a ellas, pero las que yo recordaba eran personas muy delgadas, quizás no llegaban a pesar 40 kilos, eran mujeres que casi no tenían dientes, tenían una piel muy amarillenta, tenían sida, eran drogodependientes, se inyectaban con un bolígrafo Bic, era como un desastre. Y entonces, verlas ahora, que algunas tenían sobrepeso importante, que venían casi todas pues básicamente de Sudamérica y como mulas en el transporte de drogas. Era una situación muy distinta. Yo les decía a ellas, es que ustedes no se parecen en nada a las que yo retrato en el libro o las que intento dibujar en el libro. Y no porque ustedes sean distintas, sino que el ambiente era totalmente otro y que el SIDA yo creo que acabó marcando y condicionando toda la gente dependiente de la heroína y de aquel momento. Es que ahora lo tenemos superado, pero evidentemente la novela se está ambientando en esos años en los que la heroína arrasaba, ¿no? Con los barrios más marginales, con una generación de la que prácticamente ya no queda nadie. Por ejemplo, bueno, la generación de Daniel Rojo, ¿no? Que como autor negro también lo explica muchas veces en las charlas. Y en ese sentido, yo que he ido más recientemente al módulo de maternal de Bat-Ras, sí que es verdad que las chicas que hay ahora básicamente son latinas, no tienen recursos económicos y entonces han hecho de mulas. Las han pillado y casi todas están en prisión preventiva, a la espera de juicio. Entonces, yo recuerdo hablar con una que era delegada, además de su módulo y tal, y era madre de 5 o 6 hijos, y me enseñaba la foto de sus críos. Ella era una tipa completamente preparada, estupenda, y las circunstancias económicas la habían abocado ahí, ¿no? Entonces, creo que es verdad que el perfil es muy diferente. Volviendo a una cosa más antes de pasar a Santiago, así a modo de introducción, a la idea de la inexperiencia de los Mossos. Es casi, bueno, se generan momentos de humor teniendo en cuenta pues la visión desde ahora, ¿no? Y cuando empezabais, y él, pues es desde que no saber para qué lo había llamado el juez a venir como un niño con zapatos nuevos cuando le encargan el primer caso. Claro. Bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer, no? Era un poco. Entonces, claro, ha cambiado mucho el cuento. Sí, ahora por suerte es otra situación. Mis compañeros que están allí o los que estamos allí, yo les envidio y les digo qué suerte tenéis de hacer un solo caso y trabajar en una sola investigación. Creo que en la novela uno de los problemas que había era introducir otros elementos de distorsión y que, como se decía ayer, los subtemas no tienen nada que ver con el tema, pero a mí me parecía que era imprescindible, porque aquella policía que estábamos creando no se podía dedicar a un caso solo. Teníamos que dedicarnos a lo que quería el juez, a lo que quería el político, a lo que quería el jefe, con lo cual tenías que aparcar una cosa para hacer otra, porque no te podías doblar. Éramos 280 policías y teníamos que hacer lo que en aquel momento les parecía a ellos. Y al margen de la inexperiencia y de las ganas de hacerlo y de intentar hacerlo bien, pues suceden los hechos en Tàrrega, sucede el 11 de septiembre porque cada año hay un 11 de septiembre, porque hay cada año una fila al teatro y porque cada año pasan cosas. Y todo eso influye en el investigador que lleva el caso, y donde yo quiero destacar la violencia no es en la cárcel,
sino en los hechos de Tárrega, en cómo los ciudadanos quieren quemar el ayuntamiento, en cómo los ciudadanos normales, los que están de fiesta, son aquellos los violentos, los agresivos, los que quieren quemar vivos a una compañía de teatro en la salida de su espectáculo. Y lo que me va a reflexionar, si estoy en la cárcel con las que son entre comillas las malas y están encerradas, y estos que son los de la cultura, los del teatro, quieren quemar vivos a los que están dentro del coche, ¿dónde está la violencia? Y eso es un poco el que me planteaba, decir, bueno, esto habrá que explicarlo de alguna manera. Yo quería que lo explicara Camarasa y Andreu Martín, no quisieron, me dijeron, no, tú escribe y nosotros en todo caso te ayudamos, pero tienes que centrar esto porque es interesante. Y así fue un poco la idea de explicar nuestra inexperiencia y de desnudarnos un poco, aunque también de desnudarnos delante de nuestras familias. Yo le explicaba a mis hijas por qué no estaba con ellas en casa y por qué construir o parir una policía significaba que tenías que dejar en casa a la gente que querías y te ibas a buscar, bueno, pues lo que te mandaban a la cárcel o a Tárrega, y en casa se quedaba aquello que tú querías, y mi madre y mi padre, pues bueno, son los que se hacían cargo de la familia, en este caso del protagonista desconocido, que no tiene nombre y por eso está en primera persona, un desconocido, en el que sirve para que todos aquellos que fueran protagonistas desconocidos de esa época, como el sargento Trillas, como el cabo Martín Román, que hoy no están con nosotros porque han fallecido, pues que sus hijos también vean por qué no estaba su padre con ellos, dónde estaba su padre y cómo se pare una policía, experiencia que pocos hemos tenido la suerte de vivir, de cómo lo hemos parido y cómo se ha hecho esto, ¿no? Luego volvemos a Joan Miquel y le podéis preguntar lo que queráis. Vamos a hablar de Talión, de Santiago Díaz. Primera novela, pero claro, como guionista tienes mucha experiencia y se nota porque estamos ante casi una película. Una serie, más bien, ¿no? Yo bueno, creo una que, serie, sí. cierto, una serie, pero hay esos primeros planos, esa dilatación de secuencia. Está escrito casi, ¿no? Bueno, de alguna manera se nota, yo que vengo también del audiovisual, Claro. Se nota ahí esa... A ver, esa yo creo que tenemos, los que venimos del audiovisual, tenemos una manera de contar las cosas mucho más, pues eso, audiovisual, ¿no? Yo siempre digo que yo escribo en imágenes, yo me tengo que imaginar una situación y después la plasmo en el papel, ¿no? Y entonces eso lleva a que la gente enseguida lo identifique, y todo el que comienza a leer Talión siempre me dice, oye, pues es que he visto la película, o he visto la serie, o he visto tal, y es por eso, porque es mi manera de escribir, no sé escribir de otra manera. Y después la estructura también es la misma, ¿no? Es una estructura de serie en la que vamos cambiando de tramas, vamos pasando unos protagonistas. Yo tengo un narrador en primera persona y otro narrador omnisciente, ¿no? Que va contando todo lo demás. Y entonces, pues bueno, ese cambio de escenario y de personaje y tal le da bastante rapidez, y yo creo que es lo que lleva a pensar en series y en Además, pelis. comienza la cuenta atrás. ¿Cuál será tu venganza? Te lo pone aquí en la portada para que sepamos, básicamente, que el conde de Montecristo va a ser como Bambi. Sí. Al lado de la protagonista. Una historia de venganza, de verdad, pero claro, con mucho impacto, porque nada más empezar sabemos de una persona que parece ser que no tiene nada que perder, Claro. y enseguida sabemos que es Marta y que la están buscando. Claro. A ver, es lo que hablábamos antes, lo que hablaba con Inés, ¿no? Que a diferencia de su novela, por ejemplo, Sí. que es una novela de enigma, ¿no? En la que hay un asesinato y hay que descubrir, yo desde la primera página se sabe quién es la asesina, porque es en la página 1, yo creo que en el segundo párrafo ya se sabe quién es la asesina, ¿no? Y bueno, es una mujer que no tiene nada que perder porque le diagnostican un tumor, ¿no? Y le dan 2 meses de vida, entonces pues evidentemente todo lo que haga no va a tener consecuencias. Y entonces pues bueno, decide lo que yo creo que muchos pensamos, ninguno nos atrevemos a hacer, punto 1, porque vivimos en sociedad y porque somos gente normal, pero en el momento en que hablamos de ficción, pues nos podemos dejar llevar un poquito y decir, oye, pues si yo estuviera en su lugar, si no tuviera nada que perder, si dentro de 2 meses no estoy aquí, no voy a pagar las consecuencias, ni yo, ni mis hijos, ni mi familia, ni nadie, pues igual haría lo mismo, ¿no? Aunque sea en ficción. Eso a mí me dio mucho que pensar mientras leía, porque me imaginaba eso, ¿no? Te dicen que te quedan 7 o 8 semanas, ¿y qué haces? Lo primero que hace Marta es decir, a ver, ¿de cuánto dinero puedo disponer? Vamos a ver. Vamos a eliminar esa ecuación de la ecuación. Esta primera parte lo podemos contar, ¿no? Sí, Tú ya me dirás hasta dónde. Menos el final, pues contar Vale. lo que quieras. Claro, dice, a ver, ¿cuánto dinero? Si vendo el piso, tal cual, salgo del banco, tal, mete 6.000 euros por día. Se puede decir que soy rica. No. Dice, pues vamos allá. Como planteamiento es interesante. Luego además Marta resulta que es periodista. Claro. Y bueno, por otro lado, ha habido una desaparición de una niña que resulta que cuando la encuentran y ha sido violada, estrangulada, etcétera, y da la casualidad
¿Sigo? Sí, puedes seguir perfectamente. Da la casualidad de que... Puedes seguir hasta que todos los que están aquí compren el libro. Vale. Muy buena. Da la casualidad de que el sospechoso, bueno, le dice que le haga una entrevista, ¿no? Y ella le va a hacer una entrevista. Ella tiene muy claro que ese tío es un pederasta asqueroso que se ha cargado a esa criatura. Claro, ahora imaginaros, poneros en esa situación. No tenéis nada que perder. No hay consecuencias para vosotros. Y tenéis delante al pederasta asqueroso que se ha cargado a una cría. Que se va a ir de rositas. ¿A que no se va de rositas? A ver, también hay otra cosa que es lo que tú has dicho, ¿no? Cuando yo empecé a plantearme a escribir esta historia, yo a mí mismo me pregunté, y a todos los que están a mi alrededor, oye, ¿tú qué harías? No sé, ¿qué harías si te quedaran 2 meses de vida, ¿no? Y las respuestas eran de lo más variopintas, ¿no? Todo el mundo tiene una cosa, que yo viajaría, yo haría no sé qué, pero claro... Sí, viajar, pero luego quieres morir aquí. Claro, pero después la respuesta más natural, la respuesta que da todo el mundo y es la más lógica, es yo los pasaría pues con mis hijos, con mi familia, con quien sea. Entonces yo por eso, eliminando cosas de la ecuación para hacer más creíble el personaje, por eso decimos lo de... elimino lo del dinero, ¿no? O sea, no es una persona que dice, ¿qué hago yo ahora? No puedo vivir 2 meses porque no tengo dinero, pues vamos a hacer, que no siendo multimillonaria, tiene una situación un poco desahogada, ¿no? Y entonces yo dije, a ver, para eliminar también de la ecuación lo de yo estaría con mi familia, pues voy a hacer una persona sin familia. Claro. Entonces, porque claro, y en el momento en que si nos ponemos en esa situación ya que estamos hablando de ficción, ¿qué haríamos, pero si no tuviéramos familia, si no tuviéramos nada que perder y si estuviéramos delante de este pederasta? Pues oye, a lo mejor unos cuantos caían. Yo estoy viendo caras por aquí y muchos caerían, ¿eh? El puñal se clavaría. Al final de la hora tiene que estar aquí todavía. Sí, que lo saque, ¿no? Como decía Inés, que lo saque se lo lleva. A mí es un primer momentazo, además. Bueno, esto sucede al principio, ¿no? Sí, es el primer capítulo y lo que pasa es que después ella pues se va dando cuenta, a ver, porque también cuando hablamos de un pederasta, por desgracia, yo no me he inventado nada, eso también lo digo muchas veces, ¿no? Que mucha gente me dice, no, es que mira que son malos los malos. Y dices, es que mira que son los malos la gente que nos rodea, es que mira que abrimos un periódico y vemos gente... No quiero poner ejemplos concretos, ¿no? Porque no me quiero meter en líos, pero que no solo mata, sino que ha acabado la fosa el día anterior. Dices, hostias, o sea, es que no ha sido un arrebato, no ha sido una cosa, sino que son gente mala, ¿no? Entonces estamos rodeados de eso. Y entonces es lo que yo digo, que Marta Aguilera se encuentra con unos cuantos malos, pero quedan muchos más por matar, ¿eh? O sea, hay Talión 6. Talión. Es una historia de venganza. Bueno, hay también la inspectora Gutiérrez. Hay una inspectora. Otra también. Protagonista, hablamos de ella. Sí, es una... a ver, la inspectora para mí es un personajazo, que voy a decir Lo yo, es. por Dios. No, pero es un personaje porque no solo es una inspectora que persigue a los malos, sino que ella misma arrastra una gran carga y una gran tragedia a sus espaldas, que esto sí que no podemos contarlo, vale. ¿no? Porque es casi al final. Cuando se descubre, ¿no? Lo sabemos desde el principio, desde la página 3 vas a decir, ¿qué arrastrará? Pero ya lo veréis después. No, y entonces pues termina teniendo mucha relación con Marta Aguilera, ¿no? Entonces a mí lo que más me atraía de estos dos era enfrentar a 2 mujeres tan poderosas. Una que no tiene nada que perder y otra que teniendo más, a ver cómo lo digo yo sin desvelar nada, teniendo más ganas y más derecho a la venganza que todos los que rodean, se tiene que contener por su situación de inspectora, ¿no? Y entonces pues esa lucha entre las dos, de 2 mujeres poderosas, a mí me encantó y bueno. Es que ahora has apuntado algo muy interesante, ¿no? La venganza tiene que ver, y ya lo has dicho al principio, con las consecuencias que nos puede traer. Claro, es decir, vivimos en una sociedad, mañana tenemos que seguir adelante, con lo cual no nos podemos cargar a nadie. Nos detienen, después tenemos hay un policía aquí presente. Nos joden vivos, a la cárcel, ¿no? Otro gallo cantaría, pues eso. Claro, pero si eliminamos todo eso, no tengo consecuencias, porque digo, a ver, si dentro de 2 meses estoy muerto, me da igual. Y luego hay una cosa más, perdona, pero el tumor ese, claro, también está, le dice el doctor al principio de todo, que va a notar cambios de actitud, de pensamiento y
todo por culpa de ese tumor. Es decir, Claro. la falta de escrúpulos también está Sí, justificada. no, a ver, había una cosa que también cuando me planteé una evolución, a ver, yo, como hemos dicho al principio, yo escribo para la tele normalmente, entonces tenemos una serie de reglas, ¿no? Killing Eve. Claro, esos cliffhangers, ¿no? Que tenemos que, pero bueno, tenemos que, la evolución del personaje, ¿no? Entonces el personaje tiene que empezar de una manera y tiene que evolucionar hasta terminar de otra. Entonces a mí lo primero que me pedía el cuerpo, o lo primero que me salió es, bueno, voy a hacer una persona absolutamente normal que a causa de un tumor se convierte en lo que se convierte. Pero dije, bueno, pues esto yo creo que es lo primero que haría todo el mundo, entonces le voy a dar la vuelta. Lo que voy a hacer es crear una mujer fría, una mujer sin empatía por los demás, que precisamente a causa de este tumor es cuando va empezando a sentir cosas, va empezando a arrepentirse de cosas que nunca había sucedido entonces en su vida. Entonces, la desgracia de su personaje también es que cuanto más cerca está de la muerte, pues más viva se siente, ¿no? Y creo que es lo bonito, o lo he intentado. Bueno, luego... bonito, no sé si es la palabra, la retiro. Es una buena palabra, es bonito. Es bonito. Dentro de... Su sentimiento es bonito y yo creo que ella... Y luego es buena gente a veces. Es buena. Bueno, a ver, aquí ya entramos en la empatía. Yo siento, a mí me encanta Marta Aguilera como personaje, pero yo también me he encontrado a gente que no la soporta. Vale. Porque dice, oye, no, es que yo no sé quién es ella para tomarse la justicia por su mano. Dice, bueno, a ver, estamos hablando siempre de una ficción, ¿vale? Entonces, pues dentro de la ficción nos podemos permitir una serie de licencias. Pero a mí me cae muy bien, ¿qué quieres que te diga? Porque va por los malos. Exactamente, y luego es generosa, como tiene pasta y hay días que no se la gasta. Y no le va a dar tiempo a gastárselo, no le da igual. Pues es generosa, que es un puntazo también a su favor. Y que tiene, por quien siente algo, es algo muy verdadero lo que siente, ¿no? Y es capaz de arriesgarlo todo, muchas veces por los demás, aunque su manera de dejar la huella quizá no sea la más adecuada que debamos hacer todos, ¿no? Personajazo de serie, como nos decía Santiago, ya veis que las dos primeras novelas no tienen nada que ver la una con la otra y son interesantísimas, dos contextos diferentes, dos realidades y dos tipos de personajes. Vamos con Laura Gomara y Vienen Maldadas. De nuevo, bueno, cambiamos también de momento y de lugar. En este caso estamos en la época de la crisis. Y respiramos crisis y nos sentimos pobres desde la página 1, Laura. O sea, creo que aquí lo que más destaco de esta historia es que desde el minuto 1 estás con Ruth, pues oye, sufriendo con cada céntimo y diciendo, vale, me quedan 10 euros para llegar a final de mes y estamos a día 18. Es tremenda. Cuéntanos la situación de Ruth Santana. Santana es una mujer que en medio de la crisis lo ha perdido todo, ¿no? Podemos decirle anda desahuciado, pero sigue pagando la casa, su novio se ha ido, tiene 2 trabajos, o sea, no que no trabaje, vive en un piso patera y no come porque no tiene dinero, pero también porque ha perdido las ganas de vivir. Ella es una superviviente, está luchando para, podemos decir, no suicidarse, claramente, pero no sabe cuánto tiempo va a aguantar porque su situación no es temporal. O sea, esto va a ser, ella sabe que tiene que pagar esa casa durante 20 años más, con esos trabajos, así que está en el punto más bajo. Pero es una situación muy realista. Es que yo creo que, yo mientras leía pensaba, es que cuánta gente de mi alrededor tiene que estar o tiene que haber pasado por esa situación y no nos hemos dado ni cuenta. Ruth tenía una vida normal y corriente. Sí. Y le pasa lo que le ha pasado a muchísima gente, que de repente se queda sin medios económicos y pierde la casa. Sí, lo pierde. Entonces, claro, tienes que pagar una hipoteca de 600, pero cobras 700 y algo, más o menos. Encuentra una habitación por 100 euros y ya está. Y ahora entonces, come. Claro, entonces, pues a veces va arreplegando el desayuno de los que le sobran desayuno en la oficina, o evidentemente el billete de metro ni se lo compra, salta al metro. Claro, son cosas pequeñas, pero para alguien de la clase media normal y corriente, como la mayoría de nosotros, bajar ahí es como el gran drama, es que lo es. Es que es perder la dignidad. Sí, sobre todo porque ella mantiene la fachada. Exacto. O sea, la gente con la que después coincide, sí que es gente que ha acabado literalmente en la calle, que está mendigando, pero ella, delante de sus compañeros de trabajo y todo, ya mantiene como si fuera una persona como era antes, como si realmente no estuviera cogiendo la comida del supermercado cuando lo cierran por las noches. Ella se oculta de todo esto. Claro, incluso en un momento determinado, ¿no? En la oficina, ¿no? El jefe la llama y le dice, bueno, tienes problemas de drogas, ¿no? Tienes problemas de drogas, piensan que son drogas, pero el jefe la ve coger comida del supermercado y piensan que son drogas.
Y es cuando toda su fachada se desmonta, porque delante de todo el mundo queda en evidencia, es cuando toda su dignidad que ella ha ido manteniendo, porque además ella cree que lo que le pasa a ella es algo personal, que es su responsabilidad, que es su culpa, y que es un asunto solo suyo, no considera que es un problema social. Y esto es lo que hace que se oculte todavía más. Entonces, tal y como está escrito, realmente sentimos ese asco, esa rabia y esa impotencia de la protagonista es una rabia contenida y Muy fría. y te lo traslada, ¿sabes? Y estás leyendo y estás Está muy enfadada, creo que está muy estás enfadada, cabreado no entiende lo que le ha pasado. con el mundo. Porque ella era buena. Y con los políticos y con todo Cristo, estás como diciendo, No, es que hostia, ella lo ha hecho todo bien. ¿verdad? Ella ha seguido las normas, ella lo ha hecho, o sea, siempre ha sido la chica buena. ¿Por qué esta situación? No lo entiende y no es justo. Claro. Y eso le enfada muchísimo. Entonces, bueno, conoce... Una Bueno, noche, aparece un tal Hugo Correa. ¿Quién es Hugo? Es una persona un poco complicada al principio, ¿no? Porque ya me lo decían ayer, parece que sea el típico macarra, malo, ya al principio piensa que es un proxeneta, porque se lo encuentra a medio de la noche y ya le han robado la cartera, que es lo último que le puede pasar. Encima, con la con los 10 documentación, euricos, con los ¿sabes? 10 Que se lo euros. roban. Bueno, ese día había cobrado, así que con todo su dinero para pasar el mes, no puede pasar el mes, está medio al lado de la Catedral de Barcelona, en el suelo, echa polvo, y le aparece un hombre a las 3 de la mañana, así un poco macarra, y dice que le va a hacer una propuesta. Y ella, ¿qué va a pensar? Este Claro. hombre me quiere Nada destruir, bueno. evidentemente, nada bueno. Al final hablan un poco, él le deja dinero, le deja unos billetes de 50 euros allí en medio y se va. Y al final los coge, igual que coge la comida del supermercado, que coge el bocadillo a medio comer en una terraza, ¿no? Porque no tiene otro remedio. Pero se lo va encontrando y él le hace otra propuesta diferente. Lo que le propone es reventar cajeros automáticos, que ayude a una banda que tiene de gente que vive en la calle y están robando dinero. Pero es mucho, claro, ¿cómo llega a plantearle el tema de que le ayude, de que sea socia para robar dinero y qué es lo que tiene que hacer ella? Es muy interesante. Ahí me gustaría saber qué trabajo de documentación has hecho para, por ejemplo, la guarida, para llegar a esa guarida en la que están, que es La guarida es más lecturas, es más... sí, es más dumas, es más muchas lecturas, un espacio ficticio, también algunas películas como The Dreamers o... Pues yo pensaba, tiene que existir ese No, espacio en concreto. el edificio existe, es una casa ocupa, la Carbonera, Sí, el edificio sí. pero la entrada no está ahí, me lo he inventado totalmente, es ficticio. Pero el espacio en sí, el grafiti y eso existe, porque además a mí ese espacio me gusta mucho, mucho. Era una casa ocupa hasta hace poco que la Hugo desalojaron. la lleva a su guarida donde hay otros personajes, ¿no? Pues bueno, el mendigo que la ha estado observando a ella, tal cual, entonces le ofrece el plan y dice, mira la flaca, le dicen todos, ¿no? Sí, es muy grave. Se van a conocer entre todos por el apodo, etcétera, y bueno, le plantea el que ella, y al fin y al cabo es muy fácil, como tiene pinta de pijita y tal, de niña bien, pues solo tiene que sentarse en cafeterías de gente bien y observar y anotar, y ya está. No hace nada malo en realidad, es esa cuestión moral, ¿no? Es ¿qué precio tienes? No tienes que matar a nadie, ella no comete ningún crimen, solo se sienta, anota, pasa las notas y luego ellos cometen el crimen. Ese precio que ella paga, ¿no? Yo creo que la historia lo vamos a dejar ahí, sí. porque si contamos más, empezamos a... Esto es el principio, también. Yo intento dilatar siempre cuando explico los inicios, me recreo un poco con las primeras... Pero bueno, básicamente para que parezca que explicamos mucho, pero no. Son las primeras paginitas y a partir de ahí... 50 páginas. Y a partir de ahí os adentráis en la deriva de vienen mal dadas y como veis, de nuevo, contexto diferente, años de crisis, personaje completamente diferente, también una mujer como el caso de Santiago, pero otro perfil, digamos, tampoco tiene nada que perder, pero bueno, puede que sí. Pero puede ganar. Pero puede ganar. En el caso de Ruth puede ganar, exacto. Y vamos ahora con Sara y con... Bueno, yo le he quitado lo de arriba. Muy bien. Morir no es lo que más duele. Evidentemente los títulos ya son definitorios, pero morir no es lo que más duele, dices, no me jodas. ¿Sabes, sí o no? Es como... Sí, es un poco... Pobre heavy. Sara, Sí. además. Pobre Sara también. Es también un personaje muy especial. Estamos ante tres mujeres respecto a dos hombres, porque Xavier Zambrano también, el protagonista, Ulié, es un investigador y es un hombre, como en el caso de Jean-Michel Capell. ¿Quién es Sara? Lo primero que sabemos de ella es que tiene una pesadilla recurrente horrorosa. Sí, ella se levanta durante toda su vida, se levanta cada mañana, perdón por la voz, porque estoy con catarro. Es muy noir, queda muy bien. Sí, así. ¿no? Muy noir. Ella se levanta cada mañana tras despertar de una pesadilla terrible, que es que alguien la ahoga bajo el agua. Ella
siente que una mano la atenaza y no la deja salir, y ella siente que muere cada noche. Ella muere cada noche y cada vez que se despierta se queda sorprendida porque dice, una vez más estoy viva, porque ella vive realmente como si fuera real, que la están ahogando cada noche. Y además es tan brutal, tan traumático lo que ella siente, que se despierta incluso sangrando por la nariz. Y tampoco le encuentra sentido a esa pesadilla, no sabe de dónde viene, aunque también su manera de ser es muy peculiar, ¿no? Sí, poco a poco vamos conociéndola a ella, pero bueno, como en el resto, en primera página y ya te quedas así, compungido. No nos dan respiro esta gente de la novela negra. Pero a continuación a Sara, bueno, es verdad, vive en una urbanización de casitas más o menos iguales. Ella tiene podrías pensar, bueno, una casa, una chica bien, con una condición de vida más o menos resuelta, pero sabes que hay un enigma rodeándola porque su casa no tiene decoración, es una tipa solitaria, sí. ¿no? Sabemos estas cosas, es un poco raruna. Sí, ella tiene 40 años, pero bueno, yo en realidad cuando yo la leía o yo la escribía, la veía casi de 30, como 10 años menos. Es como alguien que se ha quedado en una etapa de su vida, por alguna razón, se ha quedado ahí detenida. Es una persona que no sabe relacionarse con los demás, que ha elegido un trabajo. Ella estudió filología hispánica y eligió el trabajo de ser correctora editorial a través de Internet. Porque así no tiene que tratar con nadie, ¿no? E incluso cambia sus horarios para ir al supermercado en los horarios donde no haya gente, para tampoco cruzarse con nadie. Ella considera el mundo de los demás el de los extraños. Entonces bebe vodka, sin ser alcohólica, pero bebe vodka, se va a tomar un ansiolítico, pero por el camino bebe el vodka y bueno, me tomo primero el vodka. Un poquito alcohólica sí que sería. Sí, sí, un poco alcohólica sí, pero vamos, no es una Sí, no es el alcohólica perfil de alcohólica. sí, es bebedora, ¿no? Eso es. Y bueno, y entonces lo que a ella le va a pasar esa mañana en que empieza la novela, pues es realmente terrible. Y es como si le dieran la puntilla cuando se presenta la Guardia Civil. Eso es lo que le pasa, que le visita la Guardia Civil. Cuando llega a casa la Guardia Civil dice algo ha pasado, ¿no? Efectivamente le informan de que alguien ha muerto, de que han encontrado un hombre ahorcado y que el hombre llevaba un papel en el bolsillo con su nombre, ni más ni menos. Y bueno, ella no sabe qué ha pasado, de hecho le dicen que vaya a identificar el cadáver y no tiene ni idea de quién es este señor. Este señor es un profesor con una vida aparentemente, bueno, anodina, sí. ¿no? Sí, es un profesor de lengua y literatura, con 2 hijos, casado, con una vida normal, sin antecedentes de ningún tipo, un expediente estupendo. No se conocen ellos y dos. No se conocen de ninguna manera. Y ella, además, pues siendo como es, el miedo que tiene siempre al mundo, pues al ver su nombre escrito en el bolsillo de un ahorcado, al que además se le han arrancado los ojos. Ay, sí, es verdad. Calla. Pues para ella es terrible y devastador. Ahora vamos. Sí. Ahora vamos a los ojos. Y claro, y ella no lo conoce de nada, pero realmente sí que se traumatiza al existir la posibilidad de que alguien conozca su nombre y haya matado a otra persona, ¿no? Y la Guardia Civil es lo que tiene, que con Sara es que es una pista como si no existiera. Totalmente. No... Aquí en bueno, el Guardia Civil, por cierto, muy majo. Sí. Muy... No, la policía es muy normal. A ver, también con Joan Miquel también es muy normal. Es que es normal, ¿eh? La policía suele ser normal. ¿Qué vas a decirle? Lo que he dicho ahora, ¿cómo lo arreglo, sabes? No, hombre, tan normal que empatizas muchísimo por inexperto, ¿no? Pero en este caso, que es diferente, no es inexperto, ya sabe... Sí. Pero sí que intenta empatizar con ella, se hace el encontradizo en el supermercado para que... Sí, para poderla ayudar. Enseguida tiene claro que esta mujer no tiene nada que ver con el crimen, ¿no? Sí, no la considera sospechosa, pero el teniente de la Guardia Civil, Treser, que es el protagonista también de la obra y de la investigación, piensa que lo único que tiene es a Sara y que es como un ovillo del que hay que tirar. Claro. Y que si tiene que haber alguna respuesta, las preguntas las tiene que hacer a Sara, ¿no? Y el teniente de la Guardia Civil, pues por eso la vigila, ve qué pasa y tal, pero bueno, a Sara le empiezan también a pasar cosas extrañas. ¿Con los ojos? Yo no lo diría eso. No, vale, pues hay
Ahí os quedáis con los ojos. Sí, porque el crimen parece diseñado para ser perfecto. Entonces, no hay huellas, no hay rastros, no hay indicios. Este hombre no tiene ninguna documentación, hasta que luego más tarde, eso es muy al principio, se conoce que es un profesor y tal. Pero los ojos que le han arrancado, donde ven allí ensañamiento, donde ven también un mensaje de que a lo mejor ha visto lo que no podía ver, hacen muchas conjeturas, ¿no? Pero esos ojos no se encuentran. Nunca los buscan la policía y no los encuentran en ningún lado, ¿no? No los ven, ¿no? Pues a petición de la autora, lo que es la trama propiamente la dejamos aquí. Sí, bueno, por supuesto, Sí, porque viene un momentazo que es verdad que es mejor que descubra el lector. Sí, luego hay otros giros y tal. Hay varios, hay muchos más. A mí me gusta solo plantear el inicio. Porque a mí me gusta meterme en los libros sin saber nada. Entonces, pues... Bueno, repito lo que decía antes, ¿no? Parece que estamos explicando muchas cosas, pero estamos en las páginas iniciales de cada una de las historias, ¿eh? No estamos explicando nada. A mí me ha encantado lo de tu personaje que se queda en los 30. Qué maravilla, ¿no? ¿Verdad? Sí, y a veces en los 20, ¿eh? También. También, tampoco está mal, ¿eh? No, es verdad. Y esa pareja que forman Sara y el teniente de la Guardia Civil, que el teniente es un hombre de 40 y pico años, arrogante, solitario, y se encuentra con una mujer que para él es absolutamente incomprensible, ¿no? Él intenta acceder a sus enigmas, pero casi tira la toalla porque no entiende nada, ¿no? Para cual, ¿no? Sí, bueno, los dos son muy solitarios, cada uno a su manera, pero... Con respecto a esto, ¿verdad? Al principio, ¿no? Claro, está el teniente, creo que hablando con su superior, ¿no? Le dice, bueno, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos esta mujer que es una tipa solitaria, es rara, es tal. Y dice, bueno, pues a ver un momento, ¿cómo que a ver? ¿No tiene amigos? Dice, a ver, ¿usted tiene amigos? No. ¿Usted hace algo más que trabajar? No. ¿Usted? Pues entonces, como diciendo, eso no significa ni que sea sospechosa, ¿no? No, es verdad, todos son personajes también un poco solitarios. Sí, y además viven... En un entorno, en las urbanizaciones. Y de hecho me lleva a pensar que vamos coincidiendo, mira lo que tienen en común los diferentes personajes, o al menos los de Laura, Santiago, ¿verdad? Y Inés, la soledad el aislamiento. como ingrediente para poder plantear... Es que yo creo que si rodeamos a los personajes de lazos afectivos, nos complica la vida mucho. Entonces, claro. Y luego es muy literaria la soledad, para mí tiene mucho más atractivo que alguien que es la alegría de la huerta. O sea, sí... Y luego los traumas, o sea, si no hay personaje traumatizado... No hay conflicto, no hay historia. Claro. En el caso de Jean-Michel Capell por eso es diferente. Porque yo intento explicar una realidad que la viví desde la alegría y desde la ilusión. Claro. Y entonces desde la alegría y la ilusión de la creación... Es que hay humor en tu novela. Sí, te lo pasas bien y yo me lo pasaba muy bien. Es verdad que luego convives con la violencia, convives con toda esa situación en un país como Cataluña o como España, que hemos hecho famosos a los delincuentes, a los ladrones, a los nanis, a los Joan Serra o a los Serrallonga o al bandoler del segle XIX. Pero no hemos sido capaces de hacer famosos nunca a un policía. Es decir, si algún policía es famoso ha sido por corrupto. Y entonces lo ha sido Amedo, ha sido Domínguez, o ha sido otros así. Ahora, y desgraciadamente, mis amigos Teresa y Josep Trapero están ahí siendo famosos porque les acusan de rebelión y crimen organizado. Una cosa increíble, pero esa es la idea de que ahí, para mí, se traduce esa alegría, esa ilusión dentro de ese mundo, de ese submundo que se aparece, que es el de la prisión, ¿no? ¿Has pensado en una novela, en los Mossos de ahora y en todos los conflictos y en toda esa exposición pública y lo que tienen que tragar, por decirlo de alguna manera, por esa exposición? Es difícil que mis compañeros y gente que está trabajando ahora, esos 17.000, puedan llegar a entender, o la gente puede llegar a entender lo que significa para un policía del TEDx o para un policía del orden público estar delante de una manifestación y que en los primeros 10 minutos te están insultando y tú, como te están insultando y estás preparado para que te insulten, pues tu argumento es que aguanto que me insulten. Al cabo de los 20 minutos más, lo que pasa es que ya no te insultan, sino que te injurian, calumnian, amenazan. Entonces tú tienes que aguantar porque para eso te han preparado, para que tú seas víctima de un delito de injurias, de calumnias, de amenazas y de lo que tú quieras. Después sigue, y si no hay respuesta, van a empezar a lanzarte objetos, que si un mechero, que si una botella, que si cualquier historia de estas. Y como si no hay respuesta, te van a lanzar alguna botella ya llena, te van a lanzar algún palo, y si no hay respuesta, te van a escupir, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llevas 1 hora y media y vas a oír por el pinganillo que te van a decir pueden desalojar o despejar, entonces ese uso de la violencia que ahí vas a tener que hacer
es mucho más grande que el que tenías que haber hecho si en el minuto 1 el responsable administrativo de la fuerza hubiera dicho desaloje usted y mantenga esa distancia. Pero eso no se puede vivir y cuesta mucho de explicar si no estás ahí escuchando, como en la casa Ocupa, te están tirando orina en la cabeza, te están llenando de orina, para luego que tiren harina, para que quedes impregnado, y simplemente te tiran pintura con huevos, pero luego el traje, la pistola y todo hay que tirarlo a la basura, porque esa pintura acrílica no la vas a poder llevar. O lo mismo que el TEDx, que te va a decir Alá Akbar, y yo le enseño Alá Akbar, y entonces este explosivo es de verdad o es de mentira, no lo sé, Alá Akbar, y ustedes pongan. Y ahí lo tienes. Entonces, ¿cómo lo explicas esto? Es decir, ¿cómo explicas tú que vas corriendo por el camino de Subirás y te encuentras con un señor que te dice Alá Akbar y que aquí estoy? Y tú decides, y ahí tienes 2 segundos. Explicar eso yo creo que es muy complicado, es muy difícil, y tendrían que ser maestros quienes escribieran eso. Mi intención es un poquito que a la gente excitarlos en este momento y en ese sentido a explicar estas situaciones que se viven, y no como el policía héroe, sino como el policía padre de familia que lo vive, como el policía que está en Cambrils, se dice, yo iba corriendo detrás del tío aquel, pero yo me sentía como si fuera un geo, me sentía como si fuera un TEDx. Este uniforme es como una locura, es como Superman, te hace sentir mal. Entonces, yo no estoy cansado, voy detrás de este tío hasta que llego al final, y cuando llego al final sé que este es el que ha disparado a mi compañero y le ha cortado el cuello al otro. Y ese es el final. Y entonces ahí dices, ¿y ahora qué hago? Bueno, hago lo que tengo que hacer y estoy bien, y cuando llego a mi casa estoy 3 días que no me puedo levantar de cansancio. Pues, coño, cuando me quito el uniforme, vuelvo a otro mundo, el del ser humano. Y este uniforme es una cosa que a mí me vuelve loco, porque me hace correr cuando no soy geo. Corro los 500 metros por el paseo marítimo de Cambrils a una velocidad que yo no soy un tío de estos. Y lo mismo al revés, cuando todo el mundo sale, el TEDx es el que se mete. Es bueno, no, que salgan todos, márchense, y ahora voy yo. Y voy yo a un explosivo que sé que tiene una trampa, que sé que está pensado para mí, que sé que está pensado para que si yo desactivo por aquí pase aquello. Yo creo que eso cuesta tanto explicarlo que yo no me veo capaz hoy por hoy de hacerlo. No sé, si lo hagan otros que sí lo sabrán, ¿no? Puedo explicar lo que creo que algunos viven, y el que sepa, los que sabéis, pues que lo escribáis. No, a mí me ha parecido muy interesante, y eso, conocer esa vertiente ser humano que muchas veces se nos olvida, ¿no? Que son seres humanos, jolín, los polis también. Aunque no lo parezca, ¿eh? Aunque no lo parezcan por ese uniforme maldito. Hombre, no sé si tuviste la ocasión de ver ese vídeo que se hizo viral de ese francés con la corneta, sí, cantando la marcha imperial. La marcha imperial, sí. Bueno, está bien. Pero yo creo que mientras sean esas historias está bien. El problema es cuando tú estás delante haciendo tu trabajo, sí, y te tiran meados encima, y luego te tiran harina, y luego te tiran un huevo con pintura, y te están insultando a ti, a tu madre, a tu familia, y ahí tú estás preparado para que esto lo aguantes. Yo tengo que aguantar esto, sí. O sea, a las víctimas del delito le pedimos que sea víctima más tiempo. ¿Por qué? Porque va de uniforme. Me parece una cosa incongruente bastante en sí. Me parece que alguien tendría que decir, oiga, esta gente está aquí porque la sociedad quiere que estén aquí. Entonces, cuando alguien dice, es que no hay una república en este país, gilipollas, que todavía no hay república. Hombre, ¿para qué lo experimentamos? Está diciendo una verdad, que no hay república, tío. Pero tenemos que experimentar a este. Me parece que explicar esas cosas se meten en la política, y a mí se me meten en el corazón, y por eso tengo que ir al hospital y al infarto y todas estas historias, porque me pongo nervioso cuando explico estas cosas. ¿Alguien tiene alguna pregunta en este momento? Porque hay muchas... estoy viendo que la gente está muy interesada en lo que dice Jean-Michel Capell. Sí, claro. No he tenido la suerte de leer todavía vuestros libros, solo de Inés. Y bueno, me gustaría que puedes explicarnos cómo se le ocurrió esta idea de crear esta novela que ya empieza con ese golpe y que nadie sabemos por dónde nos van a llegar las cortas o la información. ¿Cómo te nació la idea? Pues me nació la idea primero pensando en la maldad, intentando comprenderla, que sigo sin entenderla, y me atraía mucho un personaje, pues como a todo escritor de novela negra, pienso yo, ¿no? Que la maldad es una cosa que nos llama mucho la atención, por eso que tiene más o menos de que creemos que no forma parte de nosotros mismos, que es algo de los demás, ¿no? Y se me ocurrió así. Luego también es cierto que vi a un ahorcado desde un tren y me impactó muchísimo, me traumatizó unos meses porque fue terrible aquella visión. Y luego cuando empecé a tramar algo sobre la maldad, y también quería trabajar o explorar también el mundo de la Guardia Civil, que me parece muy complejo. También quería saber cómo eran ellos más allá de su investigación y escoger a uno, que es el teniente Treser, y darle un buen golpe.
a su psicología tan blindada, y también me apetecía, me daba mi morbo, ¿no?, el poder conseguirlo. Y con todo eso, y Sara, por supuesto, que esas pesadillas tienen un origen que no puedo desvelar, pero que para mí era muy atractivo. Entonces, juntar todos esos ingredientes, yo escribo un poco por instinto, entonces una cosa me fue llevando a otra, y al final sí que estuve un año editando casi, ¿no?, para, en fin, corregir mis excesos y mis fallos. Pero bueno, así fue. Las historias, a mí me gusta mucho inventar, como a todos los que escribimos, me gusta muchísimo. Entonces, esa historia me daba mucho juego y fui siguiendo la senda. Era yo, ¿no? ¿O soy yo? No. Yo creo que soy yo. Si me quedo quieta, no. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Si no, sigo, ¿eh? A mí me gustaría saber cómo Santiago se mete en la piel de las mujeres. Soy yo. Sí. No sé. Mira, si no sense micro m'apanyo, eh? Sí. Bueno. Posa'l per aquí, això. El ejercicio de ponerse en la piel de las mujeres personajes, y es difícil, ¿no? Bueno, a ver, yo es que llevo 25 años ya escribiendo para televisión, escribiendo series, y entonces pues un guionista tenemos que ponernos servimos para un roto. O sea, yo vivo de escribir una telenovela ambientada en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, con protagonismo casi absoluto de mujeres. Después puedo hacer comedia, o hago comedia en cine, o hago thriller, tal. Entonces nos podemos poner en todos los, porque es nuestro trabajo, ¿no? Y entonces yo, como guionista de televisión, he tenido que dialogar y he tenido que mostrar un montón de mujeres. Yo creo que eso al final te da la experiencia, ¿no? Y también es como todo, ¿no? Es lo que hemos hablado algunas veces en cuanto al thriller, que no hay que ser absolutamente fiel a la realidad, sino parecerlo. Pues yo creo que también es un poco de sentido común, ¿no? A la hora de ponerse en la piel de las mujeres, hace falta tener la experiencia y recibir muchos consejos, ¿no? También de las mujeres que nos rodean, ¿no? Mi pareja está aquí y anda que no le he dado la tabarra con esto, ¿no? Y ella misma me decía muchas veces, esto jamás lo haría una mujer, o mira esto porque claro, entonces yo recibo esa ayuda, poca, muy poca. Ya. Sí, ¿no? Igual vas a ser tú, ¿no? A mí me pasó lo mismo, pero al revés. Con el Guardia Civil es un personaje me he tenido masculino. que dejar, o sea, no sé. No, pero bueno, eso, que yo de la experiencia de la tele, yo creo que al final te tienes que poner en la piel de todo tipo de personajes, y me he puesto en El Secreto de Puente Viejo, que es donde yo trabajo. Eso, lo iba a decir ahora, digo, El Secreto de Puente Viejo, para que se Que hay algún afán que por aquí, sí que sabe. no sé. Hay algún afán, ¿no? De aquí o por aquí también, claro. Claro, eres la espectadora, ¿no? La que sigues desde el principio. Mi abuela Muchas también. gracias. Mi abuela también. La segunda, son dos. Ya las tengo Por localizadas. aquí hay otra mujer también, ¿eh? Pues bueno, pues eso, El Secreto de Puente Viejo, la verdad es que el protagonismo, no absoluto, porque hay todo tipo de personajes, pero lo tienen las mujeres. Entonces, pues bueno, algo se queda, yo creo. En el caso de Inés comentaba que ella es al revés, ella se tiene que poner en la piel de un hombre. ¿no? Y que tampoco es fácil. Bueno, es más fácil, somos Sí. más facilones, ¿Tú crees? Yo creo que es más... Sí. Eso es Porque un leemos debate. más. Leemos Sí. más de hombres, las mujeres leemos mucho. hombres, Claro, así tenemos que más no tenemos- bagaje como lectoras. Y tenemos que- menos aristas, ¿no? Somos más básicos, yo creo. No, pero es verdad que los hombres son más protagonistas, ¿no? Las mujeres son Claro. ahora protagonistas. Hasta hace 4 días eran solo las víctimas, ¿no? Entonces en el Sí, género... la femme fatal, ¿no? Siempre era, O la femme fatal. el personaje desplazado. Desde la mirada del hombre veías a la mujer. Entonces, por eso sí, seguramente eso es es más verdad, fácil tener esa experiencia como lectora. ¿Y por qué te vas por qué la crisis? Porque Está muy bien retratada. Porque la viví, porque yo solo empecé a escribir con la crisis, cuando empecé a ver que yo vivo en Sants, en Barcelona, en toda mi calle empezó a haber muchísima gente durmiendo en la calle, en el cajero. Desde mi terraza veía a la gente en el cajero delante de mi casa dormir. Y yo también la sufrí. La primera escena de la novela, Rosa Santana tiene un vale de estos que le han regalado la empresa de depilación láser. Y la chica intenta venderle, cuando acaba la sesión de prueba, intenta venderle pues todo el pack, ¿no? Págame ahora 20 euros de pago de señal y te haces todo el pack de... Bueno, y ella le dice, solo tengo 10 euros para pasar el mes, yo no puedo pagarte esos 20 euros de pago de señal. Eso me pasó a mí, o sea, yo en ese momento lo estaba viviendo todo el mundo a mi alrededor,
desde la calle hasta mi familia. Así que por eso se nota tanto la crisis, porque estaba ahí. Está realmente bien retratada. Yo también he podido vivir escenas, ¿no? muy cerca de cómo, pues eso, familias completamente normal, con aparentemente la vida económicamente resuelta, pues simplemente con un sueldo medio que puedes llegar a final de mes y pagarte el alquiler y ya. Y de repente como todo eso se derrumba. Claro, esto nos pasó a muchísima gente. Sí, Y incluida. ¿Verdad? Sí. También. Claro. Hombre, yo tenía un periódico y de repente, claro, llegó la crisis, la publicidad bajó un 60%, tuve casi un 70% de impagos, la gente empezó a cerrar empresas, la publicidad es lo primero que sacrificaron para salir adelante. Claro. Y fue todo muy complicado porque hay un antes y un después en nuestras vidas, creo yo, de esta crisis. Totalmente. Creo que había alguien interesado en hacer una pregunta, ¿verdad que sí? Es una pregunta para las escritoras. A mí me gusta mucho leer y me gusta mucho la novela negra. Y llevo muchísimos años leyendo novela negra, desde la locura de la playa, las famosas. Sí, que fan, sí. Me gusta mucho, me interesa muchísimo la maldad, la crítica social, lo que queráis. No puedo soportar la pederastia, leerlo, no puedo con ello, pero y menos todavía no puedo soportar la violencia contra las mujeres. No puedo leer ni una violación más, una muerte sí, una asesinada sí, pero una violación más no puedo con ella. Y la violencia contra las mujeres no puedo con ella ya en las novelas. Y hay muchos novelistas negros que escriben sobre eso. Os estoy hablando como escritora, como lectora en este momento. Pero cuando escribes, hasta donde yo sé, te metes en el texto. Y lo que yo les quería preguntar a ustedes, a vosotras dos, no sé cómo se lo es si os veis capaces de, ahora que habéis escrito una primera novela sobre la pobreza y sobre la maldad, si os veis capaces de escribir sobre la violencia contra las mujeres, tal vez para denunciarla, pero os veríais capaces de meteros en ese tema, o es que yo primero? con los años me Vale. he hecho plana. No, yo creo que sí que podría hacerlo, creo que lo voy a hacer en algún momento, creo que sí que podría. Pero en gran parte es que la mayoría de las víctimas de delitos son mujeres. Bueno, no, muchos hombres, pero son los hombres quienes matan a hombres y quienes matan a mujeres. Mujeres matamos poco, ¿no? Se dice. Así que, y las mujeres violamos muy poco o no violamos. Así que, claro, yo no sé si me puedo inventar una ficción en la que hay pues un violador de hombres, un hombre violador de hombres, sí, pero generalmente sea un hombre violador de mujeres. Así que creo que sí, voy a acabar escribiendo seguramente una violación y me va a doler mucho hacerlo, estoy contigo ahí. A mí me duele escribir cosas violentas. Mira, soy una escritora de novela negra y me duele escribir violencia, porque además me gusta mucho ser muy realista en las escenas de violencia, no me gusta el efecto especial y eso. Entonces voy a tener que hacerlo y lo voy a hacer, pero va a doler. Yo en mi caso, creo que... ¿Has leído mi novela? Todavía no. No, pues a lo mejor no la lees. Porque en mi novela la violencia contra las mujeres está muy presente y las consecuencias de esa violencia contra las mujeres también. Así que no me gusta ser truculenta, me gusta tener un poco de elegancia dentro de la fealdad, de la maldad, pero lamentablemente creo que no me vas a leer, por eso mismo. En realidad ha puesto sobre la mesa un tema interesante, ¿no? Ha puesto sobre la mesa, más allá de que sea la violencia contra las mujeres, la violencia explícita para el lector. Sí que es verdad que hay lectores que dicen, bueno, no hace falta que me cuentes tantos detalles de cómo se ha desangrado, de cómo hasta dónde le ha llegado el cuchillo, por ejemplo, es decir, y hay gente que no le importa, y siempre es verdad que en muchos festivales o en muchas mesas el tratamiento de la novela, de la violencia en la novela, puntillo gore, ¿no? es... Bueno, yo creo que a mí en mi caso particular
En mi caso particular yo tuve que... Hay una línea que no puedes traspasar para no causar rechazo. O sea, contando lo que quieres contar, yo... mi protagonista es una persona que mata malos, entonces yo necesito conseguir esa empatía a través del rechazo que causan esos malos, para que cuando les mate yo diga, el lector diga, oye, pues voy con ella, me gusta que la haya matado, entonces tengo que retratar realmente su maldad. Sí, es una justiciera. Pero siempre hay un límite porque te puedes pasar y causar cierto rechazo. Entonces yo creo que hay el límite, cada uno lo tenemos de una manera y hay que saber o hay que intentar no traspasarlo, pero tampoco quedarse corto. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí está el arte. Yo creo que ahí entra el gusto personal, ¿no? Hay, pues mira, yéndonos al audiovisual, ¿no? Aquella serie de Dexter, que él era un asesino y que también tenía este afán justiciero y mataba a malos solo. Bueno, pues sabías que preparaba toda la habitación llena de plásticos y que los iba a romper a trocititos chiquititos y se iba a recrear agustamente. Pero bueno, ahí hay un elipsis y ya. Bueno, también es tele. Es tele. También es verdad que va a gustos. Es decir, a mí me encanta Tarantino. Claro. Y me gusta ver como las gotas de sangre salpicadas en cámara lenta. Llámame macabra. Bueno. Sí. Pero no es muy realista. A mí también me gusta. Es muy de estilo, ¿no? Exacto, creo. Pero eso. no es realista Tarantino. No lo sé, ¿qué pensáis? No es realista Tarantino, es una violencia muy de efecto. De cómic. Esa violencia a mí me gusta, pero no ves a la persona de verdad retorciéndose. Pienso en, por ejemplo, Promesas del Este, que es una película, la escena de la sauna es muy violenta, es una pelea, es muy, muy realista y eso produce mucho más rechazo que las fuentes de sangre de Tarantino. Me acuerdo de esa pelea. Yo el que quería decir es que de la violencia que yo intento hablar, que es una violencia que la dejo ahí para que cada uno se la imagine, es la de una compañía de teatro que sale de hacer su obra y que la gente que se lo está pasando bien le echa gasolina para quemarlos vivos. Y estos son los que, para mí, son los violentos, no los de la cárcel. Sí, explicar un poquito. Es verdad que no hemos ido a ese episodio principal. La Fira al Teatre de Tàrrega, si la conocéis, Tàrrega, el 9, 10 y 11 de septiembre hace una Fira al Teatre. Allí en aquel año, en el 91, decide el alcalde que lo que era el concierto de última hora a las 4 de la mañana no se va a hacer en la Plaça de les Nacions sense Estat, es una plaza que tiene Tàrrega, y que este año el concierto último se va a hacer afuera del pueblo para que la gente se vaya a dormir. Los que están rebotados con esta opción, a las 2 de la mañana, cuando se cierra, a la última compañía de teatro que sale, en la calle que se llama de las Voltas, es una calle muy estrecha, donde pasa la furgoneta del equipo de música, la gente decide que para pasárselo bien, pues van a quemar la furgoneta con los actores dentro. Y entonces, a mí me parece que esa violencia que no se ve, que esa violencia que pasa así, que no se ve en la novela, pero que es esa violencia que está ahí, es la que es más sutil. En cambio, la gente ve es la violencia de una pelea en la cárcel, que para mí me parece una pelea muy noble, una pelea entre mujeres que una defiende a la otra porque va a tirar el carrito del niño al suelo y la defiende porque es gitana y porque dice, esta la defiendo yo y es de las niñas. Esa violencia del día a día, yo creo que es la que estamos acostumbrados todos, a esa violencia del periódico, de las series, de la televisión, de Tarantino. Esa violencia yo creo que no nos sorprende, porque la estamos acostumbrados a ella diariamente. Me sorprende más el pederasta, que decías antes, que me dice en su declaración, máteme porque no sé qué hacer. A mí una mujer desnuda no me excita, y un hombre tampoco. Un niño sí. Máteme porque no sé qué hacer. Esa violencia que tiene este hombre y que tú que estás allí con él dices, ahora voy a matarte si me dejas esto que tengo porque tú si vas a salir de aquí vas a hacer lo mismo con un niño. Claro. Esa es esa violencia a la que no estamos acostumbrados, a la que yo quiero un poco destacar ahí, esa que pasa por debajo. Y cuando habláis de la violencia contra las mujeres, esa violencia del día a día, de cada día, de que esta comida no me gusta, que es una mierda, de que este plato vuelvo a hacer, ahora esto no me ha gustado. Esa violencia sutil que no se ve, a la que no estamos acostumbrados, porque a lo mejor mi padre se lo ha hecho mi madre, y entonces no estoy acostumbrado a esa violencia. Eso es lo normal que pase. La que estoy acostumbrado es el que ya se ha cansado, la coge y la apuñala, o pone una botella de butano en premia, hace explotar la botella de butano, se mata a él, mata a la mujer, y se cae el edificio, y tenemos 3 edificios con 40 familias fuera, porque este sujeto ha decidido matar a su mujer y tirar por el suelo todo. Yo creo que estamos acostumbrados a esta violencia. A la otra, a la sutil, a la que no se ve, a los vídeos que corren de que un tío se para con el coche, le pega puñetazos a otro y saca un palo y se pega. Yo creo que eso estamos ya vacunados contra esta violencia. Día a día, lo que pasa cada día. La otra no. ¿Y un policía se acostumbra a esa violencia? Bueno, yo creo que vives con ella y que donde a cada actuación que vas yendo, de las 8 horas que trabajas al día, 6 las vas a hacer en programas asistenciales y ayudando a la gente en situaciones o en información, y 2 horas o 1 hora la vas a trabajar en esa parte
más violenta, más agresiva, en donde, como decía Trapero, todo el mundo sale hacia arriba, nosotros vamos hacia abajo. Vamos al revés que va toda la gente. En esa violencia que tú la ves en que se pelean entre ellos y tú te pones en medio y dices, oiga, que no se van a pelear. No, es que yo soy del Barça y yo soy del Madrid. Me da igual de quién sean ustedes, pero se apartan. Eso es lo normal. Es decir, yo si voy a un Barça-Madrid o si voy a ver el Chelsea o el United contra el City, miro poco el partido, miro qué hace la policía, miro qué hacen los soportes, miro qué hacen estos y lo otro. Miro dónde está el 1% de enfermo mental que está ahí y que está cogido allí. Digo, mira, este es, ¿ves? Porque con el frío que hace, va sin camiseta, está rojo, está encendido, detrás cogido de la gavia, este es el 1% del enfermo mental que está ahí. Y eso es lo que me interesa ver, cómo se comporta cómo se comporta el policía y el partido también, pero el partido ya veo la repetición. Secundario. ¿No? Es secundario, sí. Esa violencia del fútbol es la que yo creo que estamos acostumbrados. Si hay un Madrid, Real Atlético de Madrid o un Barcelona o un jugador de fútbol o el entrenador no se coge sus genitales y lo hace así, es lo normal. ¿Por qué? Porque es el entrenador. Y el otro, toma, ¿por qué es el jugador? Es decir, esto es lo que estamos acostumbrados. Si no lo hace, parece que el partido ha sido más sosón. No había tensión. Claro. El titular, ¿cuál va a ser? El otro, ese acto violento, ese acto explosivo. Te voy a hacer otra pregunta relacionada con Vienen Maldadas de Laura, porque a la propuesta que le hace este Hugo Borrea, este personaje enigmático y con ese punto atractivo, además de canalla, a la protagonista de reventar cajeros, a mí me gustó mucho, ¿no? Al principio, cuando ella se sumerge en ese mundo y además de ir a esa casa, bueno, a esa guarida, pues le enseñan cómo ir por las calles esquivando absolutamente todas las cámaras de seguridad de los sitios. Claro. Que digo, yo de verdad, o sea, me llamó mucho la atención el realismo que le pones al tema y cómo le explican cuál es su trabajo. Entonces pienso, bueno, ¿y esto el policía lo averiguaría rápido o no? ¿O has hablado con los policías para saber cómo tenían que hacer la trama? Yo para nada. ¿O tienes un talento? Yo pensé en cómo lo haría yo. Pensé en cómo lo haría pues yo. chica, tienes talento. Tengo talento criminal. Es que yo era la reina de la mafia, pero no llegué. Digo, ¿y esta cómo se le ocurrió esto, sabes? Pero seguramente me pillarían el segundo día. Pero pensé cómo era yo, pues que ellos son indigentes. Ellos hace 2 años que están viviendo en la calle. Han tenido mucho tiempo para pensarlo y han tenido mucho tiempo para conocer la ciudad, para conocer cada calle. Tienen toda una red montada. Que más o menos saben cómo funciona. ¿Y va así? ¿Y funciona así? Hombre, funciona que tú entras en internet y pones manual del ocupa. Entonces ahí te dice, ¿cómo tienes que ocupar la casa? Primero, tráete una bolsa de basura porque justifique que llevas más de una semana ocupando la casa. Trae papeles, trae facturas y los pones en la basura. Pon la luz, quita la luz, cambia el paño. Pues tú puedes entrar en el manual del ocupa. Pero los delincuentes van por la calle evitando las zonas con cámaras. Claro, me imagino Depende, que es muy buenos, obvio, es que son muy inocentes. Claro, yo también. hay como todo, hay delincuentes buenos, malos y chapuzas. Entonces, hay de todo, en todas partes. Luego, son buenos. teóricamente, en nuestro país hemos decidido que las cámaras de videovigilancia de las entidades bancarias como de la Caixa no puede grabar la vía pública, solo puede grabar el acceso y la parte de dentro. Si grabara eso, estaría infringiendo la ley de videovigilancia o la ley de uso de cámaras por parte de fuerzas de control ciudad del Estado. Ahí entonces solo podemos utilizar las cámaras de tráfico, entonces las cámaras de tráfico son las que dan esa información. Y las de edificios como Indra y cosas así, yo he solo visto cámaras. No pueden coger la ¿No? vía no. puede grabar. Es mucho En más fácil, España, entonces. Solo pueden grabar para adentro, no para afuera. Solo se puede grabar la puerta de acceso. Pues algunos lo hacen mal. Pero después hay, como en el caso, yo recuerdo el de la niña... Y tienen multazos, si te pillan. La de Oviedo, no me acuerdo cómo se llamaba, que sí que les cogieron a los padres por las cámaras de... Tráfico. Pero de alguna tienda que se les veía pasar por delante. Claro, si pasas por... Es decir, ahí está donde dices tú si es trampa. Exacto. O no. Ese trocito de delante que coge la puerta y coge la vía pública. Entonces sabes que esa persona ha pasado por ahí, ¿no? Pero ahí el abogado lo va a impugnar y cuando vaya a juicio va a decir esta prueba no vale y entonces la teoría del Tribunal Supremo de la prueba del árbol prohibido... Del árbol podrido, estamos ahí podridos todos, pero esta Cámara pues intentará el abogado que no valga esa grabación. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Porque estamos llegando al final y bueno, sería interesante escuchar. Políticamente incorrecta, pero hablabas de que entre los policías mayores, para mí personalmente, en caso de tratar de los menores, sobre todo por el caso de la atentado en las Ramblas, y quería preguntar si no es una violencia física, no física, pero una violencia no física, que un policía se convierta en héroe a villano en tan solo 2 meses. Ay, sí. Te quería preguntar eso. A ver, yo creo que es complicado porque pasamos de un desconocimiento de la policía, que nadie sabe quién es ni casi los Mossos d'Esquadra, que es la policía más antigua de Europa, que este año hace 300 años del cuerpo policial, que ha hecho ahí un montón de historia y camino y nadie nunca en Cataluña sabe nada de los Mossos,
Hasta que Trapero y la gente catalanes de Ripoll deciden poner un atentado y hacer un atentado en Barcelona. Cuando los catalanes de Ripoll, que se llaman Mohamed, quieren hacer un atentado, bueno, dicen no tenemos suficiente explosivo, les explota la casa en Alcanar con las botellas de butano y entonces se van a un coche. Yo creo que Patricia, con su manera de explicarlo en las redes sociales, Trapero en las ruedas de prensa que hace, el conseller y el director que le dejan, Trapero consigue explicar al mundo lo que estamos haciendo y cómo lo está haciendo la policía. Si Trapero es un héroe o no, él no se lo considera héroe, él no se lo considera así. Entonces, él ha tenido la oportunidad de ahora poder prepararse el juicio y en el juicio poder explicar si realmente él es autor de una rebelión o si él es autor de crimen organizado, como se le dice. Lo veremos en septiembre, ¿eh? Pero ahí a su lado, por ejemplo, que yo creo que es una desconocida, está Teresa. Teresa Laplana es la intendente del barrio, la intendencia de Champla, que está de baja, no está en su casa. Por la televisión ve que se va a hacer un registro en su barrio, en su comisaría. Y ella dice, son las 8 de la mañana, los niños están en el colegio, voy a ver qué pasa, con fiebre, con anginas y con la gripe. Y va allí. Hoy está acusada también de sedición y de crimen organizado. Cuando le dice, yo no tengo responsabilidades en orden público, no mando a la gente del Abrivo, no mando a los TEDx, aquí hay 30.000 personas aquí delante, vengo a ayudar. Es igual, usted es autora de un delito de sedición. No lo entiendo. De verdad que he estudiado un poquito de derecho penal, un poquito, doy clase de eso y me cuesta explicárselo a la gente. Ahora, hablar en términos de héroes o villanos, yo creo que es un error. Es un error porque la policía es un servicio público. Y es como si me dices que el doctor Ramón Cugat es un héroe, es un villano porque ha operado de la rodilla pues a este jugador o al otro. No, es un servicio público de la policía. Debería de haber ese pacto de Estado en que con la policía no se juega, como con la sanidad no se juega, como con el enseñamiento no se juega. Pero mientras la policía sea el instrumento, van a aparecer para unos 50% dirán serán villanos y para otros será héroe. Y yo te digo que Trapero no quiere ser ni villano ni héroe, quiere ser policía como yo. Punto, pelota, nada más. La política ya la tendrán los políticos. Queremos ser servidores de los ciudadanos, nada más. Y ahí cada uno con su ideología ya la transmitirá el día que sea. Él, desgraciadamente, está en ese proceso, pero cuidado que está Trapero, está Teresa, y está 80 Mossos de Escuadra más. 80. Y dices, bueno, es que esto me parece como exagerado. ¿Y a ustedes por qué le ponen? Porque yo estaba en aquella mesa electoral y dicen que no hice nada. ¿Pero qué tenía que hacer? Es que la juez dijo, ustedes impidan que haga el referéndum sin utilizar violencia y sin modificar la pacífica convivencia. Pues eso es lo que hice, levantar un acta y dije, aquí no puedo hacer nada. 2 contra 2.000, pues soy procesado. Ahora, esa situación es difícil de vivirla, pero cada familia de estos 80 la vive de esa manera, como si fueran héroes que no deberían serlo, como si fueran villanos que tampoco deberían serlo. Pues, bueno, muy interesante, ¿verdad? Lo que nos cuenta... Lo que nos cuenta cada uno de ellos, como habéis visto, diferentes tramas, diferentes personajes, diferentes contextos, diferentes estilos, manera de escribir, pero hay un nexo común que es esa exploración de lo que es el ser humano, de lo que es el mal, de lo que es ponerse en el límite, etcétera, etcétera. Me queda citar Lleugera Sang, de Xavier Zambrano, que no está aquí, pero bueno, es el quinto finalista, está escrito en catalán, es bueno, un caso del detective Marc Ulié. Es un detective que, bueno, que vive y duerme en su despacho, también, ¿no? Que tiene un hermano gemelo que se pasea por Barcelona, y a mí lo que más me interesa de esta historia es ese retrato también que hace de Barcelona, porque desde el principio dices, ay, mira, está comiendo aquí donde yo he ido, ah, mira, está pasando... Es no una guía turística, ni muchísimo menos, pero podría seguir siguiendo los pasos, ¿no? Y más allá... Bueno, hay muchas referencias a los clásicos del género, se nota que su autor, que Xavier Zambrano, conoce muy bien el género negro, es una obra más o menos clásica, y nada, como no está aquí, pues decimos poca cosa más, ¿no? Que es un caso a resolver y que también es muy chulo. Llibres del Delicte publica aquesta història, Lleugera Sang, de Xavier Zambrano, el quinto de los finalistas del Tubermelanosporum. Y si nadie tiene ninguna pregunta más que hacer, pues yo les diría a los autores muchísimas... Ah, perdón. El aperitivo. Claro. Les diría a los autores que muchísimas gracias, que muchísima suerte, y que vamos a comer, ¿no? Que estamos en un festival gastronómico. Gracias, Laura. Bueno, luego me lo firmas, ¿eh? Sí, Fantástico. Yo es que no sé si esperarme. Laura y a nuestros tubers aquí para... Yo no sé si esperarme a ver si salen café, pues no lo voy a entender. El ganador del tuber